Continuaremos en el abordaje de la Resolución 3280 y los lineamientos para la atención para el cuidado del recién nacido. Hablaremos sobre la atención del recién nacido en sala de partos o al momento del nacimiento. La adaptación neonatal inmediata hace referencia al conjunto de modificaciones cardiohemodinámicas, respiratorias y de todo tipo que suceden en la adecuación del ser humano al entorno atmosférico al momento del nacimiento. Teniendo en cuenta que del éxito de la adaptación neonatal depende la transición de la condición intrauterina a la vida en el ambiente exterior, se requieren de unas condiciones específicas para poder realizar esta transición con éxito. Se requiere del manejo limpio del recién nacido, además que la manipulación del cordón umbilical debe hacerse con guantes estériles. Por otra parte, la temperatura del ambiente de la sala de partos debe estar entre 23 y 26 grados centígrados como rango promedio y por último, las salas de adaptación deben tener una pieza informativa sobre el manejo del recién nacido con depresión respiratoria o con necesidad de reanimación neonatal. Veamos la secuencia de atención al recién nacido en 18 pasos. La secuencia de atención al recién nacido incluye primero la limpieza de las vías aéreas. Recuerde limpiar manualmente las secreciones primero de la boca y luego de las fosas nasales. Evite la succión de forma rutinaria. Tenga en cuenta que se debe reservar para casos seleccionados. Luego, continúe el posicionamiento sobre el abdomen de la madre, realice el contacto piel a piel e inicie el secado de cabeza y cara y luego el resto del cuerpo. Este se debe realizar de una forma suave, gentil y exhaustiva con un campo seco y tibio. Cubra con un campo seco y tibio diferente al que ya se utilizó. Evite la pérdida de calor posicionando un gorro en la cabeza del recién nacido. En caso de que no se cuente con un gorro, una alternativa es armar un turbante con una compresa tibia y seca. Recuerde que todas estas recomendaciones están dirigidas al recién nacido sano, de manera que si usted encuentra un paciente que sea recién nacido prematuro, debe seguir los lineamientos de atención para esta población que se encuentran publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como tercer punto, observe la respiración y el llanto junto con el tono muscular. Si el niño no respira y se encuentra en apnea, debe iniciar medidas de reanimación con ventilación con presión positiva de acuerdo al esquema de reanimación neonatal de las guías de soporte vital avanzado neonatal o comúnmente conocido como NALS por sus siglas en inglés. Ahora continúe con el pinzamiento y el corte del cordón umbilical. Recuerde que es fundamental que todo el instrumental para el pinzamiento del cordón sea estéril. El pinzamiento se debe realizar cuando se cumplan estas tres condiciones. Primero, que haya interrupción de la palpitación de las arterias umbilicales. Segundo, disminución de la ingurgitación de la vena umbilical. Y tercero, perfusión satisfactoria de la piel. En caso de que el paciente presente una circular de cordón, prolapso, prosidencia de cordón o ruptura prolongada de membranas, en estos casos puede tardar un poco más en lograr estos criterios anteriormente descritos, por lo que es pertinente permitir mayor tiempo al destinado al pinzamiento habitual del cordón umbilical. Se recomienda, por otro lado, el pinzamiento inmediato en casos de abrupción de placenta y placenta previa sangrante para interrumpir la pérdida de sangre del recién nacido. Por último, el pinzamiento precoz, que se realiza generalmente entre 30 y 60 segundos de la expulsión del niño por el canal del nacimiento, se encuentra indicado en los casos en los que se presuma riesgo de paso de anticuerpos maternos, como en casos de miastenia gravis o inmunización materno-fetal no tratada, o que haya riesgo de poliglobulia neonatal, como en casos de sospecha de restricción del crecimiento intrauterino o en hijos de madres toxémicas o diabéticas. Ahora haremos la presentación del recién nacido y contacto piel a piel con la madre. En este punto se debe presentar al recién nacido a la madre y al padre o al acompañante que se encuentre en este momento allí para favorecer el vínculo de los padres con el recién nacido. Se debe monitorear la respiración y se debe estimular el inicio de la lactancia materna. Si
Si se trata de un recién nacido sano, no se debe separar de la madre durante los primeros 60 minutos. Incluso se pueden postergar los procedimientos de aplicación de profilaxis, antropometría y examen físico completo. En caso de que el recién nacido deba ser separado de la madre, debe ser ubicado bajo una fuente de calor, idealmente en la misma sala en la que se encuentra la madre, para permitir la visualización en el campo visual materno del recién nacido. En caso de un nacimiento por cesárea, se deben realizar las demás medidas de adaptación como profilaxis y antropometría para evitar separaciones de la madre posteriormente y promover el contacto piel a piel e inicio de la lactancia materna lo más pronto posible. La lactancia materna se debe iniciar durante el contacto piel a piel siempre que la madre esté en condiciones de llevarlo a cabo. No olvide que la lactancia debe ser a libre demanda y que no tiene horarios. La lactancia materna exclusiva y a libre demanda debe promoverse y apoyarse constantemente. Se debe permitir que el recién nacido y la madre permanezcan juntos y evitar separarlos innecesariamente. En el caso de que la madre se encuentre en recuperación posterior a una cesárea, si se cuenta con autorización del anestesiólogo, se debe apoyar la lactancia materna en recuperación conjunta lo más pronto posible. La Organización Mundial de la Salud indica que solo se debe suspender la lactancia materna si la madre se encuentra en tratamiento con medicamentos contra el cáncer o con sustancias radioactivas o si la madre vive con infección por VIH. Ahora bien, hablemos del sexto paso, la valoración del APGAR. El APGAR es fundamental para valorar la vitalidad y reactividad del recién nacido. Se debe evaluar con APGAR al minuto y al minuto 5 para describir de forma estandarizada la vitalidad, la evaluación del tono muscular, el esfuerzo respiratorio, el color de la piel y la frecuencia cardíaca. Debe tener en cuenta que no se deben retrasar las intervenciones para los recién nacidos deprimidos hasta la valoración de 1 minuto. En este caso, debe atender primero que todo la depresión respiratoria e iniciar maniobras de reanimación. La adaptación neonatal inmediata se apoya si el APGAR es de 7 o más. Por otro lado, se conduce si el APGAR es de 5 a 7 y la adaptación se induce si el APGAR es de 4 o menos. Si el recién nacido tiene un APGAR menor de 7 a los 5 minutos de vida, se debe descartar un proceso de asfixia perinatal. Como séptimo punto vamos a hablar de la escala de Silberman-Anderson, la cual se debe realizar si el recién nacido tiene dificultad respiratoria a los 10 minutos del nacimiento. Ahora pasamos a la identificación del recién nacido, la cual debe realizarse frente a la madre. Antes de la separación de la madre y su recién nacido, la manilla siempre debe estar completamente diligenciada, se explica y se le muestra a los padres. En la manilla de identificación del recién nacido se debe escribir la fecha y hora de nacimiento, el nombre de la madre, el número de la historia clínica, el sexo, el peso, la talla y el perímetro cefálico de acuerdo a las medidas tomadas al momento del nacer. En el caso de que se presente alguna complicación durante la transición del recién nacido a la vida extrauterina, se debe garantizar la atención resolutiva e integral que se requiera según cada caso. En el caso de tener una evolución satisfactoria luego de los primeros 60 minutos de vida, es decir, después de que se realizó el contacto piel a piel con la madre y la consolidación de la adaptación neonatal, y dentro de los primeros 90 minutos de vida, se deben realizar la profilaxis umbilical, ocular y la administración de vitamina K. Ahora hablemos de la profilaxis umbilical. Recuerde que se debe realizar la ligadura del muñón umbilical con una liga umbilical que sea efectiva y que sea segura. Hay que verificar que no se atrape la piel periumbilical, sino únicamente el muñón umbilical. Y posteriormente hay que hacer una limpieza del muñón umbilical con clorhexidina o con yodopovidona, teniendo en cuenta de tratar de retirar el exceso del antiséptico que se haya podido aplicar en la piel del recién nacido, dado que puede generar lesiones de contacto.
Por otro lado, vamos a realizar la profilaxis ocular. Se utiliza para la prevención de la oftalmia neonatal y se debe realizar con solución oftálmica de povidona yodada al 2.5% o el 5% de acuerdo a la disponibilidad y se debe administrar una gota en cada ojo en dosis única. En el caso en el que no se cuente con esta solución oftálmica de povidona yodada, se puede hacer uso de una solución de eritromicina al 0.5% o de tetraciclina al 1% o de nitrato de plata al 1%. De acá debe tener en cuenta que con el uso de nitrato de plata hay algunas descripciones de efectos irritantes locales. Para realizar la profilaxis de enfermedad hemorrágica del recién nacido se debe aplicar vitamina K 1 miligramo por vía intramuscular en la región anterior del muslo en dosis única. Para el recién nacido que tiene un peso menor de 1.500 gramos, la dosis de vitamina K es de 0.5 miligramos vía intramuscular en una dosis única también en la misma localización anatómica que el recién nacido a término. Ahora proceda a realizar el examen físico neonatal inicial. Identifique el sexo, detecte tempranamente si se encuentra alguna anomalía congénita y hay que ofrecer información inicial del estado del recién nacido a los padres. Debe verificarse la permeabilidad de coanas, la permeabilidad esofágica y anal. Se debe medir la temperatura, la cual debe estar entre 36.5 a 37.5 grados centígrados. Por encima o por debajo de estos valores debe considerarse una señal de peligro. En el caso en el que se evidencie una anomalía congénita, se debe notificar por tratarse de un evento de interés en salud pública y debe tener en cuenta las directrices de la Guía de Detección de Anomalías Congénitas. Tome las medidas antropométricas, el peso, la talla, el perímetro cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal a todos los recién nacidos y regístrelo en la historia clínica. Debe prestarse especial atención a los casos en los que las medidas antropométricas no corresponden adecuadamente con la edad gestacional, con el objetivo de anticiparse a distintos riesgos perinatales y postnatales. Ahora proceda a vestir al recién nacido. Recuerde tomar la muestra de cordón del segmento aislado de cordón para el procesamiento de la hemoclasificación neonatal, para el tamizaje de hipotiroidismo congénito con TSH neonatal y para la realización de otras pruebas de laboratorio según los antecedentes maternos identificados. La muestra de cordón debe tomarse con la técnica de ASA y por lo tanto no debe tomarse mientras no haya habido alumbramiento de la placenta ni tomarse del segmento placentario del cordón. Recuerde que es fundamental revisar la placenta. En todos los casos debe evaluarse la placenta tanto por la cara materna como por la cara fetal con el objetivo de identificar lesiones o signos que puedan sugerir patología placentaria o fetal, como por ejemplo infartos, quistes, abscesos, que haya un alumbramiento incompleto, entre otros hallazgos. Complete los datos de identificación del recién nacido, hay que registrar estos datos en la historia clínica y registre todos los detalles del nacimiento y de los procedimientos realizados al recién nacido. Se debe identificar al recién nacido e indique un plan de trabajo para las siguientes actividades a realizar durante las próximas horas de vida, de manera que quede un plan de evaluación asignado a cada paciente. Por último, se debe realizar la expedición del certificado del nacido vivo. Este debe realizarse por parte del profesional que atendió el parto y sin este documento ningún niño puede salir de la institución en la que nació.